Cordial saludo, apreciado estudiante. Bienvenido a la OBI número 2 del curso de Catálisis Ambiental, correspondiente al tema de procesos de remediación basados en catálisis. Este material no sustituye o reemplaza los referentes bibliográficos requeridos para la unidad 2 y debe entenderse como un material de complemento que contextualiza y posiblemente responde a algunas dudas del estudiante. Cualquier inquietud, por favor, contactarse con el tutor encargado o director encargado. A continuación hablaremos de la nanocatálisis, haremos una introducción, un contexto, unas aplicaciones y hablaremos un poco sobre la perspectiva de remediación ambiental empleando nanocatálisis. Cuando hablamos de nanotecnología y de toda la parte nano, debemos entender que estamos trabajando en una escala muy pequeña, en la escala de nano, y que la nanocatálisis se refiere a la aplicación de nanomateriales como catalizadores. En este campo ha habido un gran crecimiento y un avance exponencial de todas las aplicaciones, tanto en la catálisis homogénea como en la catálisis heterogénea. Si bien es cierto que la catálisis es algo que es una práctica antigua o es algo que el hombre ha llevado consigo desde hace varios siglos, hoy día y con el avance de la industria, la catálisis presenta bastante interés por el efecto de acelerar reacciones químicas. Cuando hablamos de catálisis hablamos directamente de la relación área-superficial. Tenemos que hablar de porosidad de algunos catalizadores. La aplicación directa de la nanotecnología es precisamente generar catalizadores con alta área superficial, con alto potencial superficial y con una serie de características como por ejemplo la conductividad eléctrica y la resistencia mecánica. Uno de los objetivos claves en investigación de nanocatálisis es producir catalizadores bastante selectivos, y esto es algo que por décadas ha llevado a los científicos a investigar de qué forma, a través de qué herramientas o a través de qué estrategia yo puedo proporcionar eficiencia o que sea selectivo el 100%. La nanotecnología nos ofrece ventajas de resistencia mecánica, adicionalmente de selectividad, y esto es importante porque en la industria generalmente los procesos ocurren a altas presiones, a altas temperaturas, y lo que se busca entonces es mejorar tanto la eficiencia del catalizador como su selectividad. ¿Qué queremos? Queremos catalizadores 100% selectivos, que consuman baja energía, que tengan una larga vida útil, que no se envenenen tanto, que tengan una alta actividad. ¿Cómo logramos eso? A través de la nanotecnología. Pues básicamente queremos controlar a través de la tecnología la precisión del tamaño, la forma, la distribución espacial, la composición de la superficie, la estructura electrónica, la estabilidad térmica, la estabilidad química y química de las nanopartículas individuales. Estas condiciones son claves para poder cumplir con los objetivos anteriormente descritos. En catálisis homogénea se utilizan como catalizadores nanopartículas de metales de transición en soluciones coloidales. Aquí las nanopartículas se dispersan sobre la solución orgánica o acuosa. Los nanocatalizadores metálicos en catálisis heterogénea se preparan mediante la absorción de partículas o de nanopartículas en los soportes, que consiste en la funcionalización de los soportes para absorber las nanopartículas en ellos y la fabricación de nanoestructuras a través de técnicas litográficas. Las aplicaciones de los nanocatalizadores en la industria química son bastantes. Proporciona, por ejemplo,
eh, mediante el control del tamaño de poro y las características de la partícula, el aumento de la selectividad. Se puede sustituir la sustitución de catalizadores de metales preciosos, por ejemplo el oro, por nanocatalizadores a la medida y el uso de metales básicos. Recordarán y se habrá leído en la unidad que el oro pues ofrece características que son muy deseadas por los investigadores, y pues la nanotecnología permite la sustitución de metales preciosos por metales básicos, que mejora la reactividad química y pues precisamente reduce el costo del proceso. La catálisis en el diseño de membranas, que puede ser útil en la eliminación de moléculas no deseadas de gases o líquidos mediante el control del tamaño del poro. Recordarán que cuando yo manipulo el tamaño básicamente el tamaño del catalizador, pues puedo hablar de una malla química, una malla molecular. Si yo puedo controlar o tener control o poder modificar esos tamaños, pues precisamente hablo de mejorar la selectividad y actividad de los catalizadores. En vista de esos numerosos beneficios, la nanotecnología ha sido objeto de una atención considerable en los últimos tiempos. Y ha habido investigación no solamente en la parte industrial, sino también en la parte de remediación ambiental para tratar componentes o compuestos tóxicos que tengan efecto sobre el ecosistema o sobre la biomasa de la Tierra. Vamos a retomar una reflexión de la nanotecnología aplicada a la parte de catálisis por parte de Nora Elizondo. Es profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que propuso o que hizo unos comentarios sobre la nanotecnología en el 2005, y vamos a hacer un poquito un análisis de lo que nos comenta la profesora. Se menciona en dicho artículo que en 1959 Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física, que fue considerado el padre de la nanociencia, propuso fabricar productos con base en un reordenamiento de átomos y moléculas. Entonces se dio inicio, por decirlo así, a partir de 1959, se dio inicio a alguna técnica, ¿cierto? Alguna tecnología que permitiera fabricar el reordenamiento de átomos para tener una estructura deseada. Desde la década de los 80, la nanociencia está en gran medida unida a Eric Drexel cuando propone lo de nanotecnología molecular, y habla también de las nanomáquinas de átomos capaces de construir ellas mismas otros componentes moleculares. Entonces estamos hablando desde que 1960, 1970 ya estaba esa idea de reorganización molecular, y fue entonces que se dio inicio a toda una era de controlar o poder diseñar, ¿cierto?, a nivel nano, a nivel muy pequeño, en la escala nanométrica, compuestos, soportes que puedan tener algún interés. Actualmente se menciona en el artículo que han habido avances en compuestos a nanoescala hechos con polímeros y silicios, clústeres metálicos a nanoescala que muestran una conductividad eléctrica elevada, polímeros lineales encapsulados en nanotubos, circuitos utilizando componentes con pequeñas cantidades de moléculas, películas delgadas de nanoalambres para preparar dispositivos de macroelectrónicos, transistores formados de nanoalambres. Entonces lo que observamos es que la nanotecnología actualmente no solamente está abarcando áreas de la catálisis, sino también se expande a áreas como la electrónica, sistemas, que ha tenido una gran cabida en dichas temáticas o en dichas disciplinas. En la medicina, por ejemplo, se están desarrollando partículas para tratar el cáncer,
Y la nanotecnología tendría el potencial para incrementar opciones de prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades. Entonces se piensa fabricar nanomáquinas que sean capaces de destruir células o destruir algún componente que esté afectando la célula para el tratamiento y prevención de enfermedades. Se sabe que algunos catalizadores de metales nobles utilizados en procesos petroquímicos fueron preparados de forma de nanopartículas desde hace ya 40 años. Entonces, la nanotecnología es algo que ha estado con el hombre desde 1930, ¿cierto? Que ha habido bastante desarrollo y que promete bastantes beneficios. Se menciona además que los estudios en nanocatálisis han revelado que las propiedades catalíticas de las sustancias, de las partículas pequeñas, dependen de sus tamaños e imperfecciones. Entonces, si es posible a nivel molecular, a nivel atómico, manipular dichos tamaños, dichas imperfecciones, pues efectivamente vamos a tener procesos mucho más eficientes y selectivos. Acá el problema es en encontrar esa eficiencia, ¿no? En mejorar esa eficiencia, en hacer los procesos mucho más mejores, que en última se va a ver reflejado en disminución de tiempos de reacción. Algunos de los últimos resultados en nanocatálisis se han reportado en relación con la estructura y la función catalítica en nanopartículas de metales y óxidos metálicos, haciendo referencia a puntos cuánticos semiconductores en los cuales las propiedades electrónicas son conocidas por cambiar con el tamaño de partícula. Un ejemplo de la dependencia al tamaño de partícula de las propiedades catalíticas de los óxidos metálicos se ha reportado en el estudio de la isomerización del ortosileno en medio de ácido, del óxido de tungsteno soportado en óxido de circonio poroso. En este caso se ha observado que la concentración de especies W o X se puede controlar fácilmente por el ajuste de las cantidades de reactivos a temperatura del tratamiento térmico. Asimismo, se ha encontrado que las muestras que tienen una concentración de tungsteno de alrededor de 10 átomos de tungsteno por nanómetro cuadrado proveen una muy alta actividad catalítica en comparación con muestras con mayor o menores densidades por análisis de espectrometría. Claro, acá lo que se observa es que si yo puedo manipular la configuración o la forma a nivel nano de algún algún soporte que tenga algún catalizador, o si yo puedo configurar, si estamos hablando de un metal, si yo puedo organizar las moléculas del metal en una posición específica, pues evidentemente voy a tener una mejor selectividad y una mejor eficiencia. Claro, porque va a haber mejor contacto, ¿cierto? Los átomos van a tener contacto directo con los reactivos a nivel, de nuevo, atómico y molecular, y pues va a mejorar la eficiencia. Dice además que el metano se puede convertir selectivamente a alta temperatura en compuestos como el benceno y naftaleno en presencia de clústeres de compuestos de carbono y metal encapsulados en los poros de la solita ZSM5 a nanoescala. En otros casos se ha observado que la reactividad de las facetas, filos y esquinas de partículas nanometálicas en las superficies de los óxidos. El oro nanocristalino preparado como nanoclúster en el soporte de óxido como TiO2 exhibe una capacidad catalítica alta para algunas reacciones. Por ejemplo, este resultó más activo para la oxidación del CO, del monóxido de carbono, cuando su tamaño de partícula se mantuvo entre 1 y 3 nanómetros. Observe cómo cambiando, ¿cierto? Cómo manipulando el tamaño de partícula se obtiene un comportamiento de oxidación del CO mucho más eficiente. La catálisis es compleja, es rica en posibilidades y necesita precisión para funcionar en un ensamblaje molecular. Y estos ensamblajes moleculares van de la mano con la bioinformática.
Entonces las ciencias computacionales han aportado bastante porque se puede a través de la simulación pues predecir el comportamiento de alguna forma e ir al laboratorio y realizar pues las respectivas configuraciones. Se necesita ahora de la nanocatálisis para manipular los átomos y las moléculas de manera más precisa, concreta y adecuada en las reacciones catalíticas. Las aplicaciones en la nanocatálisis han comenzado a alterar la economía mundial, ha tenido un gran impacto masivo en la industria, en la producción, en el almacenaje y en la utilización de la misma. Y pues se necesita siempre integrar las distintas disciplinas para hacer un buen estudio, un buen proyecto que contemple desarrollos en catálisis. Muchas gracias por su atención. Espero que esta OI haya complementado un poco mejor la parte de contextualización de la nanotecnología aplicada a catálisis. Muchas gracias por su atención.